cuenta dos cosas. El límite superficial, que es el reborde costal, y el músculo diafragma, que está más arriba. Sin embargo, esta parte de la jaula torácica comparte con el abdomen. ¿Qué quiero decir? Que la parrilla costal, el reborde costal, cubre a órganos abdominales que van a formar el hipocondrio derecho, donde está el hígado, las vías biliares, el epigastrio, estómago, esófago, hipocondrio izquierdo, estómago, vaso. Son órganos abdominales, pero están cubiertos por la pared torácica. Después veremos, cuando hagamos abdomen, los reparos importantes a tomar en cuenta para examinar un hígado, para examinar un vaso. Todo está relacionado a los arcos costales. Por ejemplo, ¿no? La cúpula hepática está a nivel del sexto espacio intercostal derecho. Por ejemplo, el vaso se relaciona con la costilla 9, 10 y 11 en el hipocondrio izquierdo. Literalmente el vaso está apoyado en esas costillas. Tal es así que cuando hay un accidente de tránsito, uno observa al examinar al paciente dónde está el problema, cómo se ha golpeado. Si ustedes ven fractura de la costilla 9, 10, 11 y está pálido, ¿qué se rompió? El vaso. Entonces ese paciente lo más probable es que hay que operarlo inmediatamente, si no se va a morir sangrando. Por ejemplo, para hacer una punción torácica en el lado derecho, ¿ustedes creen que voy a meter la aguja debajo del sexto espacio intercostal? Porque voy a lesionar ¿qué? El hígado. Entonces debo de hacer la punción en el quinto espacio intercostal. Porque si lo hago más abajo, yo no sé, no me acordé, no me enseñaron, meto la aguja y lesioné el hígado y va a sangrar. Nadie se va a dar cuenta hasta que esté pálido, hipotenso el paciente, hasta que se muere. ¿Qué pasó? Sala de operaciones, 2 litros en la cavidad abdominal. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. El verdadero límite inferior del tórax es el músculo diafragma. Por eso se llama músculo tóraco-abdominal. Tóraco-abdominal. Y debajo del diafragma está siendo cubierto por la parrilla costal, pero que sin embargo comparte con el abdomen, los hipocondrios y el epigastrio, este. ¿De acuerdo? ¿Se comprendió? Listo. Entonces, aprovechando también parte de la muestra, veremos un poco de lo que vienen a ser las líneas de referencia que vamos a tomar antes de pasar a ver parte de los planos que vamos a encontrar en la pared torácica. Cuando nosotros hablamos entonces tanto en la cara, primero en la cara anterior, vamos a trazar algunas líneas que nos van a ayudar a también ubicarnos, digamos, cuando nosotros más adelante veamos aquí, o vamos a querer delimitar algunas regiones. Para ello vamos a tomar en cuenta a nuestro esternón en principio, ¿no? Nuestro esternón vamos a poder dividirlo primero trazando una línea media, que sería la línea medio esternal. Luego, si nosotros trazamos una línea exactamente por el borde lateral del esternón, sería una línea paraesternal, ¿no? Y luego podemos trazar otra tomando en cuenta a nuestra clavícula. Si nosotros tomamos en la longitud de la clavícula y luego trazamos en la línea media, equidistante a ambos extremos, también otra línea vertical, esta será la línea medio clavícula, que suele ser bastante usada como referencia tanto en tórax como en abdomen. Luego, ya hablando en una muestra donde podemos observar todo lo que es el miembro superior, ¿no? Encontraremos lo que son las líneas axilares. Bueno, acá se ve un poco de huesitos, pero lo terminaremos de ver. Entonces, en la parte posterior
pero esta va a pasar por la hipófisis transversa o para algunos autores por el ángulo posterior, ¿no? También de las costillas. Y por último encontraremos otra línea que va a pasar recordando las partes del omóplato por el vértice inferior. Entonces trazamos una línea, que es la línea escapular, que va a pasar por el vértice inferior del omóplato. Entonces estas líneas de forma general nos sirven como reparo, tanto al momento de ubicarnos en algunas regiones, pero también nos van a servir porque cuando ustedes más adelante hagan exploración física, por ejemplo, debemos recordar no solamente las líneas verticales que estamos aprendiendo ahora, sino que también deben de recordar lo que han aprendido en unidades pasadas, como por ejemplo el nivel donde va a estar la espina del omóplato, de 3, de 10, que han visto antes. ¿Por qué? Porque delimitan así esta estructura y si por ejemplo ustedes quisieran auscultar en la cara posterior del tórax, entonces el estetoscopio, ¿qué va a escuchar mejor? Obviamente la zona que está más libre de huesos. ¿Y dónde van a poner su estetoscopio? No lo van a poner en el omóplato. Entonces siempre tiene que ser en el espacio entre estas líneas. Para eso nos sirve. De la misma manera en la parte anterior. Resumiendo, ¿cuáles son las líneas verticales del tórax? ¿Cuáles serían? ¿Has escuchado? Para Si lo pasas por la mitad del esternón, ¿cómo se llamaría la línea? línea media esternal, Si lo pasas por los bordes laterales, para esternal, si lo cruzas, si pasas de la mitad de la clavícula hacia clavicular, abajo, clavicular, media. Si aquí está la axila, comisura axilar anterior, hueco de la axila, comisura axilar posterior. Si yo trazo una línea de la comisura verticalmente hacia abajo, ¿cómo se va a llamar? línea axilar anterior, del fondo del hueco de la axila, línea axilar media, y por la comisura axilar posterior hacia abajo, línea axilar línea posterior, axilar posterior. Tal es así que el tórax lateral que se estaba hablando, ¿entre quiénes está el tórax lateral? Entre la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Eso sería el tórax lateral. ¿De acuerdo? Esas van a ser las líneas. ¿Quedó claro con las líneas verticales del tórax? ¿Para qué sirve? Como referencia anatómica. Un ejemplo, ¿no? El choque de la punta del corazón, que es el ventrículo izquierdo, está en el quinto espacio intercostal y siempre por dentro de la línea media clavicular. Si ustedes examinan a un paciente enfermo del corazón, donde tiene el corazón grande, el choque de la punta del corazón no va a estar en el quinto espacio, va a estar en el sexto o a la altura de la línea axilar anterior. ¿Se imaginan ese corazón inmenso? Porque está enfermo. Ustedes, cuando lleven su curso de semiología, tienen que saber dónde está el choque de la punta del corazón. Ya. Bueno, pero no me dice feo, poneme una bonita. Porque ya va a ser normal. Decía el corazón, ¿no? Miren, cuando las personas son delgadas, uno puede mirar el choque de la punta del corazón. Uno ve ahí cómo late. Cuando son delgados, cuando son gordos, no. Ustedes pueden poner el dedo en el quinto espacio intercostal y sentir el choque de la punta del corazón. Si está dentro de la línea media clavicular, ustedes van a inferir que ese corazón está de tamaño normal. Entonces, como ustedes están en semiología, van a decir, bueno, ¿y ahora por qué estará enfermo del corazón? Pero por lo menos dirán que ese corazón no está grande, no tiene cardiomegalia.
Al contrario, ¿no? El choque de la punta está en el sexto, séptimo espacio intercostal. Para corazón de este tamaño. Para eso les va a servir esto. Para que cuando ustedes examinen al paciente digan corazón de tamaño normal en el quinto espacio dentro de la línea media clavicular. Y en su historia clínica van a escribir choque de la punta del corazón por fuera de la línea media clavicular, corazón grande, cardiomegalia. Ya lo comprobarán en una ecocardiografía, en una radiografía de tórax. El corazón está pues inmenso. No porque esté enamorado, sino porque está enfermo ese corazón. Una cardiomiopatía, una valvulopatía, etc. ¿De acuerdo? Entonces por eso es muy importante estas líneas. ¿De acuerdo? Y líneas transversales. Bueno, principalmente tomamos... Por ejemplo, la región mamaria. La que viene a ser ¿No? La región mamaria, la región de la glándula mamaria tiene límites, un límite horizontal que pasa por el segundo arco costal, una línea inferior que cruza por el sexto arco costal, la línea axilar anterior y la línea lateroesternal. Así delimitamos externamente a la región mamaria, sobre todo en la dama. En el hombre también, pero la dama, porque va a tener una proyección que se llama el despens, que va hasta la axila. Ustedes saben perfectamente que en la etapa embrionaria hay una línea mamaria, donde se desarrollan glándulas mamarias, pero que solamente quedan dos. Pero sin embargo, hay ocasiones que operamos glándula mamaria supernumeraria en la axila. La paciente dice, me duele, doctor, cuando menstruo me duele la axila. ¿Cómo que me duele la axila? A la dama cuando menstrua también le puede doler la glándula mamaria. Claro que tiene glándula mamaria acá, hormonalmente tiene influencia. Le duele y crece y tremenda pelota ahí. Se le hace sus estudios, mama supernumeraria. Hay que operarle, hay que sacar toda esa glándula. Entonces, ¿cuáles son los límites de la región mamaria? Externamente en la jaula torácica. Una transversal que pasa por ¿qué arco? El segundo arco. Una inferior que pasa por el sexto arco. Una medial, lateroesternal. Y una lateral, comisura axilar anterior hacia abajo. Anótenlo. Si no lo retienen, les damos tiempo para que lo anoten, porque de eso se trata, que aprendan. Siempre deben de traer su tablita o su teléfono, como ustedes deseen, pero es importante que lo vayan anotando todo lo que se les va diciendo, lo más relevante. Ya cada uno de los elementos. Sí. Ya, bien. Entonces, empezamos de anterior a posterior. El primer elemento que vamos a tener aquí es el esternón. El esternón está compuesto, primero es un hueso plano. Vamos a ver que es un hueso plano, de anterior a posterior, por tanto va a tener dos caritas, cara anterior y cara posterior. La cara anterior la van a reconocer porque es convexa, tal cual ustedes lo pueden sentir en su propio pecho. Y bueno, la cara posterior es cóncava hacia posterior. Veremos aquí que el esternón tiene tres porciones. Una porción superior, que se conoce como el manubrio, una porción media, que se conoce como el cuerpo, y aquí ya no se llega a ver la tercera porción, aunque acá todavía se ve un pequeño cachito que viene a ser la apófisis sifoide. Para recordar al esternón, el esternón se asemeja o se menciona que se parece mucho a una espada, y es por eso que este es el manubrio, el cuerpo, que sería el cuerpo de la misma espada, y la apófisis sifoide sería la punta. Entonces, nuestro esternón va a tener en el manubrio una forma muy característica, si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tiene pequeñas carillas articulares. Vamos a ver que el manubrio del esternón tiene una pequeña depresión, primero en la línea media, o una escotadura
nosotros podemos palpar aquí nosotros mismos en nuestro pechito, y a los costados vemos dos carillas o dos impresiones que son las escotaduras para la clavícula, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Acá, tal cual. Entonces es lo que vemos hacia los costados. Hacia lateral veremos que también hay otras dos superficies que son cóncavas. ¿Para qué nos sirven estas otras dos superficies? Para la articulación con nuestra primera... Carillas articulares. Claro, son las carillas articulares. Para la primera costilla. Ahora, ¿cuántas costillas vamos a ver nosotros articularse directamente al esternón? Van a ser 7. De esta vamos a recordar, obviamente, la primera, porque está articulada con el manubrio de forma directa. Y la segunda es también muy importante. ¿Por qué? La segunda, si ustedes se dan cuenta, está entre el manubrio y el cuerpo. ¿Y esto por qué es importante? Porque es fácilmente identificable. En todos nosotros, si nosotros podemos tocar aquí en la parte media, recordemos que la piel en la zona del esternón es bastante más delgada, entonces lo más fácil de identificar primero es la escotadura yugular. Luego ustedes descienden y la unión entre el manubrio y el cuerpo nos genera una pequeña sobresaliente que forma el ángulo de Lewis, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos esta elevación, sabremos a los costados que estamos con quién, con el segundo arco costal, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Miren, tenemos entonces primera costilla y aquí entre el manubrio y el cuerpo el segundo arco costal. Este segundo arco costal es lo que van a ver prácticamente toda la carrera desde que llevan semiología, porque a partir de aquí van a poder encontrar y guiarse hacia el tercero, cuarto, quinto, pero también van a poder ubicar, por ejemplo, lo que viene a ser más adelante los focos cuando hacen la auscultación. Entonces partimos siempre. En el manubrio, ustedes tienen que reconocer esto. ¿Cómo se llama esto? Escotadura. La horquilla o escotadura. ¿Qué va a llegar acá? Tiene una carilla completa. Eso es lo que hay que identificar en el hueso. Después tiene dos carillas articulares completas. ¿Para quién? Para la Primer arco costal. Y en el límite del manubrio con el cuerpo tiene una hemicarilla. Entonces, el manubrio, ¿cuántas carillas articulares completas tiene? Y dos hemicarillas. Cuando se inicia el cuerpo, también se inicia con una hemicarilla, ya que esto, ¿qué cosa vendría a ser? El ángulo esternal o ángulo de, y comienza con una hemicarilla, de tal manera que completan las dos hemicarillas para la llegada de ¿quién? Segundo arco costal. Del segundo arco costal. Del segundo arco costal está articulado a través de su cartílago con el manubrio y con el... En cambio, la primera costilla solo con el manubrio. Y después ya vamos a ver lo demás. El ángulo esternal. Entonces, eso quiere decir que el manubrio se articula con el cuerpo, formando una articulación. Sigue nomás, después vamos precisando. Entonces, nosotros vemos que a lo largo de todo el Haz de ver primero todos ya. lo que acabamos de precisar en la práctica. En cuanto al cuerpo como tal, veremos que en los bordes laterales también vamos a encontrar estas impresiones que van a ser también carillas articulares. Como acá se va a insertar o se van a articular con los cartílagos costales, van a llamarse carillas costales. Pero entre carilla y carilla veremos que hay también espacios que no van a ser articulares, serán los espacios o escotaduras intercostales, ¿sí? Si se dan cuenta, vamos a ver que a lo largo del cuerpo vamos a encontrar muchas veces, aunque acá no es tan notorio quizá, que entre lo que viene a ser la unión de las carillas hay como líneas transversales. Estas líneas transversales serían
la unión de lo que se menciona antes era lo que sería el equivalente a las vértebras. El equivalente a las vértebras en el esternón es lo que se llamaba antes a las esternebras. Entonces cada uno de estos sería partes de esto que ahora se ha soldado, ¿no? Y que nos está dejando como rezago estas líneas transversales que son más notorias en la cara anterior. Por último, bueno, la apófisis sifoides no siempre se mantiene, ¿no? Y de hecho no siempre tiene una forma puntiaguda. La apófisis sifoides es bastante variable. Puede tener una forma puntiaguda, puede tener una forma bífida, puede tener también una forma como perforada, ¿no? Como un agujero. Y esto es porque también durante la formación del mismo esternón hay dos mitades que se terminan por unir. Y esto genera que en algunas ocasiones haya dos partes. Algo adicional que debemos conocer acerca de la apófisis sifoides es que esta suele osificar muy tardíamente, llegando incluso a encontrarlo todavía en su forma cartilaginosa hasta aproximadamente los 40 años. Como mencionaban también, recordemos que el esternón es un hueso plano, por tanto dentro de su mismo componente vamos a encontrar tejido óseo que va a ser muy útil para cuando nosotros querramos hacer algún examen hematológico, ¿no? Por ejemplo, el examen de qué tipo de células o cómo están la celularidad, etc. Entonces, al ser un hueso plano, lo que se puede hacer a estos niveles es extraer médula ósea. Se puede extraer tanto de esternón como, bueno, también se puede extraer de los huesos coxales, porque son huesos planos. Eso es lo que debemos de recordar del esternón. Pasamos a hablar entonces ahora acerca de las costillas. Bien, ahora, en cuanto a las costillas, estas también van a ser huesos planos y vamos a ver aquí que así como han visto, recuerdan haber visto vértebras en cuello, ¿cierto? Habían vértebras que eran típicas y eran vértebras atípicas aunque con características especiales. Algo parecido sucede con nuestras costillas. Primero entonces veremos lo que corresponde a una costilla típica o lo normal que nosotros o más frecuentemente vamos a encontrar en una costilla, pero debemos de saber que las costillas se clasifican en tres. Primero, ¿cuántas costillas tenemos? 24. ¿A cada lado? 24. A 12, 12. 12, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tener, como les dije, 7 costillas que se van a unir a través de arcos costales al esternón, luego de la octava, novena, décima y decimoprimera van a unirse a través de ¿qué? De un cartílago costal, que luego los va a juntar y los va a prolongar hacia el esternón. Y por último, la decimoprimera y la decimosegunda, la decimoprimera y decimosegunda, como pueden ver, estas más bien no se van a unir. La decimoprimera y la decimosegunda se van a unir ya no a través de un cartílago costal, sino que no se van a unir directamente con nada, por lo que se le llama flotantes. Entonces, aquellas costillas que se unen directamente o a través del cartílago, ¿no? En relación de uno a uno al esternón son las que nosotros denominamos costillas verdaderas. Aquellas que se van a unir a través de un cartílago para después a unirse recién al esternón son las costillas falsas. Y luego tendremos aquellas que no se unen a ningún tipo de cartílago para luego unirse al esternón, serán las costillas flotantes. ¿Sí? Entonces, ahora, en cuanto a una costilla típica, digamos, veremos que toda costilla, primero, es un hueso plano. Este hueso plano tiene dos extremidades, una extremidad anterior y una extremidad posterior. Y entre ambas extremidades tenemos un cuerno, ¿sí? En la extremidad posterior, lo primero que nosotros vamos a encontrar es esta superficie que es biselada porque tiene dos mitades, como si fuese un techito, y que nos va a servir para que se articule con las vértebras. A esta porción se le conoce como la cabeza de la costilla, ¿no? ¿Ven? Tiene una mitad y otra mitad, es como biselado. Entonces, esto sería la cabeza de la costilla. Por detrás, después de la cabeza, hay una superficie que es angosta. Usualmente, después de una cabeza, ¿qué viene? El cuello, ¿cierto? Entonces, cabeza, cuello. Y
hacia lateral, veremos lo que sigue viene a ser una superficie que sobresale, que corresponde a ser el tubérculo costal. ¿Para qué nos sirve el tubérculo costal? Para que se pueda articular con las apófisis transversas de las vértebras dorsales, ¿cierto? Entonces, cabeza, cuello, que es la parte más angosta, y el tubérculo costal. Cabeza, cuello y tubérculo costal. Todo esto corresponde a la extremidad posterior, ¿sí? Luego veremos que entre extremidad posterior y cuerpo hay un ángulo, que algunos van a llamar a secas como ángulo costal, o algunos, porque también notan un ángulo en la parte anterior, llamarán a este ángulo posterior, ¿sí? A ver, pásenselo para luego continuar, para que lo puedan ver. Mitades, ¿cierto? Una mitad superior y una mitad inferior, ambas que van a tener una superficie, ¿no? Como biselada, cortado como si fuese un techito, ¿no? A dos aguas. Y esto nos sirve porque ambas superficies articulares nos van a ayudar para unirse con las vértebras. Si nosotros tenemos nuestras vértebras dorsales, veremos que en cada cuerpo vertebral hay dos hemicarillas, ¿no? Entonces tendremos aquí una hemicarilla superior que va a estar aquí en nuestra primera vértebra, y en la vértebra subyacente tendremos una hemicarilla, ¿no? En su borde superior. Entonces, entre ambas hemicarillas, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a unirlo con la cabeza de la costilla de esta manera. De esta manera. Entonces, una mitad y otra mitad, de esta manera. Así. ¿Ven? Mitad y mitad. Ahí. ¿Sí? Mitad y mitad. Ahí lo pueden ver un poquito. Les mencioné que el tubérculo costal se va a articular ¿con quién? Con la apófisis transversa, ¿no? Entonces la cabeza se va a articular con el cuerpo a través de las hemicarillas, y el tubérculo se va a articular con la apófisis transversa, ¿no? De esta manera. De esta manera. Hacia abajo. Sí. Ahí. Ahí. No sé si pueden llegar a verlo todo. Ahí. ¿Sí? Acá. 1, 2 y 3. Ya. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la extremidad posterior. En la parte media, o también conocido como cuerpo, nosotros vamos a encontrar que el cuerpo tiene ya una disposición o una forma un poco más rectangular. Por tanto, aquí encontraremos un borde superior que lo vamos a diferenciar del borde inferior. ¿Por qué? Porque el borde superior es más rombo, es más redondeado. Si nosotros tocamos las costillas, el borde superior es más redondeado. En cambio, el borde inferior es más afilado, más agudo. ¿Por qué? Porque en la parte inferior encontraremos a su vez un surco, que es el surco subcostal, ¿no? Por donde va a pasar, ¿qué cosa? El van intercostal. Entonces podemos observar aquí el surco. Y recordemos, ¿qué es lo que nosotros siempre debemos de tener en cuenta solamente conociendo esta característica? Por ejemplo, que si nosotros tenemos, como mencionábamos, queríamos hacer, por ejemplo, alguna intervención o alguna punción a nivel torácico, ¿no? ¿Dónde esperarían ustedes ingresar? ¿Por el borde superior o por el borde inferior de la costilla? ¿Y por qué? Si acabamos de recordar que, acabamos de ver que por debajo pasa el van intercostal, ¿cierto? Entonces, si yo hago alguna intervención, ¿por dónde pasaré? ¿Arriba o abajo? Arriba. Por arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque por debajo puedo lesionar algunas de las estructuras que van a estar pasando. Que, adelantándonos un poquito, van a ir tal cual el orden que nosotros lo vamos a denominar, ¿no? Vena, arteria y nervio. Entonces, lo que en principio lesionaríamos sería el nervio, en principio, o sea, primero. Bien, entonces esto es lo que encontramos en el cuerpo. El cuerpo, a su vez, tiene una cara externa y tiene una cara interna. Una cara externa y una cara interna. La cara externa es convexa y la cara interna es cóncava. La cara superior
superior, o el borde superior, perdón, vamos a encontrar que algunos mencionan que tienen labios también, ¿no? Un labio externo, que vendría a ser la parte más, valga la redundancia, hacia afuera, una parte media, que sería la parte más elevada, y un labio interno, ¿no? Que eso nos ayudará más adelante cuando veamos la inserción de los músculos que van a estar pasando por ambos de su corno, tanto superior como inferior. Por último, cuando hablamos del extremo anterior, recordaremos aquí que vamos a partir desde el ángulo anterior que les estaba mencionando. El ángulo anterior que no es muy notorio como tal, pero que nos lleva a esta superficie articular. Si nos damos cuenta, la superficie articular es cóncava, ¿cierto? Esta superficie nos sirve ¿para qué? Para que se una con el cartílago costal. Y ya luego el cartílago costal se unirá al externo. Entonces tenemos aquí esta carilla articular. Listo. ¿Qué más debemos recordar de las costillas? Que es muy interesante saber, por ejemplo, cómo es que estas se disponen para ayudarnos a la respiración. Por ejemplo, si nos damos cuenta, las costillas, si bien son un hueso plano, no es totalmente recto, sino que, si bien es curvo, la curvatura que tiene la costilla se dice que son tres. Primero, vamos a tener que la costilla, y la más evidente, es una respecto de su propio cuerpo, ¿cierto? Respecto de su propio cuerpo. Luego veremos que tiene otra forma de girar, que viene a ser respecto de su propio, una respecto de la extremidad posterior y el cuerpo, y la extremidad anterior, ¿no? Lo que nos da estos ángulos. Ese es uno. Segundo, si nos damos cuenta, el mismo cuerpo hacia anterior no está vertical totalmente, sino que está ligeramente girado, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta de que el mismo cuerpo de la costilla tiene cierta inclinación. Esa es la segunda forma de giro que va a tener la costilla. Y la tercera es que nuestras costillas no son horizontales, sino que más bien se van a disponer de superior a inferior, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque si ustedes se dan cuenta, nuestras costillas, miren, nuestras costillas van a tener esta disposición de superior a inferior, de manera que si nosotros, por ejemplo, queremos aumentar nuestra capacidad torácica, ¿no? Hacemos la inspiración, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos normalmente nuestras costillas hacia inferior, al nosotros respirar, las costillas que hacen se van hacia arriba, ¿no? Y por tanto se hacen horizontal, ¿sí? Y siguiendo la lógica, si nosotros para poder aumentar nuestra cavidad torácica, ¿no? Nuestra caja torácica, tenemos que ser horizontales, nuestras costillas tenemos que elevarlas, ¿dónde van a estar insertados los músculos inspiradores? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿cierto? En cambio los de la inspiración más bien van a estar hacia abajo y van a tratar de disminuir, ¿no? Ese ángulo. A diferencia de la inspiración, que van a tratar de hacerlos más horizontales, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener respecto de la costilla. Ya. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Bueno, terminen de ver las características. Reconozcan el borde superior, el